Estimados estudiantes de la sede San Juan del Lurigancho, Caraballo Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan del Lurigancho. Continuando con la clase del día de hoy, en este video vamos a ver algunas aplicaciones del tema que estamos viendo, que son congruencia y semejanza de triángulos relacionados a la escala, ¿no? Pero antes de eso vamos a recordar nuestra competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Nuestro desempeño es lee textos o gráficos que describen formas geométricas y sus propiedades y relaciones de semejanza y congruencia entre ángulos. Lee mapas a diferente escala y compara su información para ubicar lugares o determinar rutas. Usa estrategias para ampliar, reducir triángulos empleando sus propiedades, semejanza y congruencia usando instrumentos de dibujo. Nuestra aplicación número 1. Una persona desea calcular la distancia AB que representa aproximadamente el ancho del río. Para tal fin utiliza una groma. La groma es una herramienta que fue utilizada por el mensor cromático en la antigua Roma para trazar en el territorio alineaciones entre ellos ortogonales, por lo tanto necesarias para trazar nuevas ciudades, barrios y calles o dividir el territorio en cuadrados o rectángulos, cálculo del fin de superficie. Haciendo los trazos que se muestran en la figura, se determinan las distancias. BE es igual a 15 metros, S a 3 metros y CD 4 metros. Nos dice, es posible encontrar las medidas de AB con dichos datos. ¿Qué relación matemática permitirá realizar el cálculo? Justifica tus respuestas, ¿no? Podemos observar acá la figura que nos está dando. Ya, lo que vamos a hacer ahora es resolverlo. La resolución de qué trata el problema. Una persona desea calcular la distancia B que representa aproximadamente el ancho del río. Para tal fin utiliza una groma, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Se determina que las distancias B es 15 metros, S 3 metros y CD 4 metros, ¿no? Podemos observar ahí, ¿no? ¿Qué estrategia? Utilizaremos la semejanza de los triángulos, haciendo comparaciones de los triángulos que me piden calcular la distancia B que representa aproximadamente el ancho del río. Es posible encontrar la medida de AB con dichos datos. ¿Qué relación matemática permitirá realizar el cálculo? Justifica tus respuestas, ¿no? Calculando la distancia B que representa aproximadamente el ancho del río con los datos que tenemos, podemos darlo. Por ejemplo, si este es alfa, el otro también sería alfa. Si él es beta, él también sería beta, ¿no? Estos, comparando sus lados, comparando sus ángulos, estamos hablando de semejanza, ¿no? B es igual a 15 metros, S 3 metros, CD es igual a 4 metros, ¿no? Sacando el primer triángulo, nosotros podemos extraer el primer triángulo, tendríamos el triángulo ABE, el triángulo AB con sus respectivos ángulos, ¿no? Al ángulo alfa le opone 15 metros, ¿no? Al ángulo beta se opone X. No sabemos, eso es lo que queremos calcular. Justo la distancia es lo que queremos calcular. Y podemos observar el pequeño triángulo que tenemos acá que tiene la misma forma, ¿no? Que tiene la misma forma, pero no tiene el mismo tamaño. Por eso decíamos que son semejantes, ¿no? Por ejemplo, las medidas, si comparamos. Como dato tenemos que S es 3 metros. S es 3 metros. Hemos extraído el triángulo pequeñito acá para verlo mejor. CD 4 metros. Y mira, el que se opone a alfa es 3 metros. Quiere decir que se ha reducido en cuánto. Se ha reducido en cuánto, ¿no? ¿Cuánto se ha reducido, no? Por ejemplo, acá CD es 4 metros. A beta se opone 4 metros. ¿Y a beta cuánto se opondrá, ¿no? ¿Cuánto se opone? Son dos triángulos rectángulos. Aplicando la relación para ambos, podemos deducir entonces. Los lados deben ser proporcionales. Lados son homólogos, proporcionales. Notaremos que BE, ¿dónde está BE? Ahí está. BE sobre, acá está, ¿sobre qué, jóvenes? Sobre S es igual a AB, ahí está AB, sobre CD. Lo único que podemos, se encuentran en esa relación proporcional, ¿no?
Reemplazando los valores, ya sabemos que B vale 15, ahí está, B vale 15, ¿cuánto vale S? E vale 3, ¿y cuánto vale BA? Eso es lo que queremos calcular, o AB, X, ¿y cuánto vale CD? 4. Entonces, haciendo la operación, podemos, el 4 que está dividiendo, pasaría a terminar multiplicar, sería 4 por 15, 60, y el 3 que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar y entonces tendría 3x. Luego el 3 que está multiplicando a la variable x pasaría al otro miembro a dividir y x valdría 20 metros, ¿no? ¿Es posible encontrar la medida del ángulo AB con dichos datos? Claro que sí, ¿no? Sí fue posible. ¿Qué relación matemática permitirá realizar el cálculo? Nos permitió la semejanza de ambos triángulos, ¿no? Que hemos utilizado, ¿no? Utilizando el primer criterio, ángulo, ahí está, ángulo, ángulo, ¿no? Ángulo, ángulo. Ahí está el primer criterio, ¿no? Ángulo, ángulo. Entonces la distancia de AB, que es el ancho del río, es 20 metros. Eso sería la respuesta. Vamos a pasar a la aplicación número 2. La aplicación número 2 dice: el señor Díaz tiene un terreno que tiene la forma de un rombo y él realizó un dibujo como se muestra en la figura. El terreno es destinado para la práctica del nuevo deporte llamado monobol, ¿no? Ahí podemos observar, mira, observe, tiene la forma de un rombo, ¿no? Si tiene y nos está dando de una parte de la mitad del rombo, nos está dando la mitad del rombo, que es un triángulo, ¿no? Un triángulo me está dando la medida que es 4 y luego me da ¿no? La diagonal de este rombo 6 metros me está dando. Incluso me dice que al partir la diagonal, él sería ¿cuánto? Así, ¿no? Él sería ¿cuánto? La mitad, 3, ¿no? 3 centímetros. ¿Cuál es la escala utilizada en la siguiente imagen, sabiendo que el lado del terreno que tiene la forma de un rombo mide 10 metros? ¿Cuál es el área del campo deportivo del monobol? Justifica tu respuesta. Siempre en todo problema debemos justificar, ¿no? ¿De qué trata el problema? El señor Ríos tiene un terreno que tiene la forma de un rombo y él realizó un dibujo como se muestra en la figura, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Ahí están los datos que nos está dando en la figura, están los mismos datos, como decíamos, ¿no? Este es un rombo, ya sabemos cuánto vale el de acá, 4 centímetros, y la diagonal menor vale 6 centímetros. ¿Qué estrategias utilizaremos? La congruencia de triángulos. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la escala utilizada en la siguiente imagen? Sabiendo que el lado del terreno que tiene la forma de un rombo mide 10 metros en la realidad. ¿Cuál es el área del campo deportivo? Me está preguntando, calculando el lado primero del rombo, del dibujo, ¿no? Del dibujo, calculando. Vamos a recordar de nuevo al conocido Pitágoras, teorema de Pitágoras. Por Pitágoras tenemos el primer triángulo rectángulo, podemos recordar acá, ¿no? Cateto y hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Recordando. Entonces, reemplazando valores, lo único que queremos encontrar el valor de x, sería x al cuadrado igual a 3 al cuadrado, ¿no? Al cateto al cuadrado más el siguiente cateto, que es 4, sería, ahí está, 4 al cuadrado. Resolviendo esto, tendríamos 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, x al cuadrado es igual a ¿cuánto? Lo que hacemos es sumar, pues. X al cuadrado es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5 centímetros. Ya sabemos entonces cuánto vale el lado del rombo. El lado del rombo vale 5 centímetros. ¿Cuál es la escala utilizada en la siguiente imagen, sabiendo que el lado del terreno que tiene la forma de un rombo mide 10 metros en la realidad? Como ya conocemos, expresando 10 metros a centímetros nos da 1000 centímetros, ¿no? Nos da 1000 centímetros. En la escala sería medida del dibujo y medida real, ¿no? La medida del dibujo, ¿cuántos jóvenes el lado? ¿Cuánto es? Ya lo conocemos, ¿no? Hemos calculado, es 5 centímetros. 5 centímetros sobre la medida real. La medida real, ¿no? Es metros, pero
pasando centímetros sería milímetros. Podemos simplificar centímetro con centímetro, podemos sacar quinta en el numerador, quinta en el denominador. Tendríamos entonces 1 sobre 200. La escala es 1 sobre 200, pero lo podemos representar de esta manera, 1 sobre 200. ¿Qué significa entonces eso? ¿No? ¿Cómo se lee, profesor? Lee 1 centímetro en el dibujo, en la realidad me representa 200 centímetros. A eso se refiere, ¿no? Muy bien, ahora vamos a contestar la pregunta B. ¿Cuál es el área del campo deportivo? Del dato anterior sabemos que el lado del rombo es 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros, sabemos que es el lado del rombo, ahí está, lado, 5, 5, 5, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para calcular? Vamos a utilizar el caso lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes cuando tienen respectivamente congruentes sus lados. Quiere decir que van a ser de igual medida. Vemos acá, ¿no? Podemos ver la primera parte de ese caso, luego tenemos el otro, ¿no? Le hemos extraído una parte y luego, acá está, luego le extraímos la siguiente parte. ¿Cómo son congruentes? Porque cumple la condición del caso lado, lado, lado. Decimos entonces, el triángulo DAB es congruente con el triángulo DCB. ¿Ya? Calculando entonces la base de uno de los triángulos. Al calcular la base, tendríamos entonces 6, acá está la base, 6 por 200 centímetros, que me da 1200, y este es equivalente a 12 metros, ¿no? 12 metros, y para poder calcular el área también necesito ¿de qué? Necesito de la altura. La altura es, en la figura es 4 centímetros, ¿no? Pero yo quiero pasar, ¿no? Y en la realidad, ¿cuánto será? Yo quiero pasar, ¿no? Como es 4 por 8, 800 centímetros, ¿no? Es equivalente a 8 metros. Muy bien, equivalente a 8 metros. Estamos calculando ¿no? Estamos calculando la base, la altura, para poder calcular el área. Entonces, continuando entonces con la resolución, calculando el área del terreno, podemos ver de esta manera, ¿no? Área del triángulo DBA, base por altura sobre 2, ¿no? 12 por 8 sobre 2. ¿Cuánto es el área del triángulo? Es 48 metros cuadrados. Pero recuerda que el área, que esta parte, el otro, son congruentes. Quiere decir que tiene la misma medida, entonces tiene la misma área. Lo multiplico por 2 nada más. Al multiplicar por 2 me saldría el área total es 96 metros cuadrados. Eso sería el área del terreno. Entonces el área total del terreno sería 96 metros cuadrados. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente semana, ¿no? Sobre otro tema diferente el día de hoy. Gracias por su atención.